Buenas tardes compañeros, el día de hoy vamos a hablarles acerca del prurito junto con mi compañero César Moreno y quien les habla Laura Michelle Mosquera. El prurito lo podemos definir como aquella sensación desagradable que nos induce el deseo constante de rascarnos y puede acompañar procesos bien sea sistémicos, cutáneos o puede acompañarse o presentarse como única manifestación. En cuanto a la epidemiología, en un estudio europeo que se realizó en el 2004, se demostró que este es más frecuente en las mujeres que en los hombres, que es uno de los síntomas más relevantes en la piel, y se presenta entre el 54,4% de los pacientes con alteraciones cutáneas. En cuanto a la epidemiología en la población infantil, estos estudios han sido realizados con relación a la dermatitis atópica y se demostró que su prevalencia es entre el 5 y 22% en los países desarrollados. En cuanto a la epidemiología en las mujeres embarazadas, los estudios, al igual que en la población infantil, son muy pocos, pero algunos de estos han demostrado que el 18% de estas presenta el síntoma, y esto es debido a las alteraciones fisiológicas que se pueden presentar en esta etapa, como la colestasis intrahepática, que ya sabemos que por el aumento de la bilirrubina puede llevar a que se desencadene todo este proceso fisiopatológico del prurito, o también puede ser por erupciones polimórficas que se presentan al final del tercer trimestre, que pueden acompañarse de placas, de pápulas o juntamente con estrías y que pueden afectar a lo que son las extremidades inferiores o incluso hasta el tronco. O el pénfigo gestacional, que se puede acompañar de vesículas o no, y este también se va a presentar al final del tercer trimestre o se puede presentar generalmente postparto. En cuanto a la prevalencia en la población mayor de 65 años, es del 12% y este aumenta con la edad. Entonces sabemos que a medida que vamos envejeciendo, van a haber unos factores que van a llevar a la declinación inmunológica y van a presentarse cambios neurodegenerativos. Esos cambios pueden llevar a que haya una disminución de la hidratación, se puede presentar atrofia y eso va a llevar a que haya una alteración en la barrera cutánea. Y esa alteración en la barrera cutánea nos puede llevar a que se produzca ese prurito crónico, pero generalmente en esta población la causa más frecuente es por los medicamentos. En cuanto al prurito, la frecuencia del prurito en las lesiones primarias cutáneas o en las alteraciones sistémicas, pues depende del tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, en la urticaria y la dermatitis atópica se presenta casi siempre en todos los pacientes, o en la psoriasis se puede presentar en el 80% de los pacientes. En la cirrosis biliar primaria se puede presentar entre el 80 al 100% de los pacientes y en la enfermedad renal crónica entre un 40 al 70% de los pacientes. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el prurito se va a producir por una activación de redes nerviosas o de terminaciones nerviosas, perdón. Estas terminaciones van a estar en la unión neuroepidérmica y pueden ser activadas bien sea por estímulos químicos, por estímulos que son mecánicos o pueden ser estimulados también incluso por la histamina. Entonces, estas fibras que van a llevar esta conducción generalmente son desmielinizadas y son de conducción lenta. Estas son las fibras tipo C, que alrededor están entre un 5% en la superficie, pero también hay unos sensores celulares que tienen gran participación porque estos por todos estos estímulos, van a ser acoplados al calcio y eso va a inducir a que haya una activación de neuropéptidos. Esos neuropéptidos pueden ser la histamina, la serotonina, pueden ser también encefalinas, opioides o proteasas, entre otros. Entonces, los que potencian esa acción de la histamina generalmente son la prostaglandina 2 y los compuestos opiáceos. ¿Qué sucede? Se considera que la epidermis y estas fibras tipo C son la unión receptora del prurito. Entonces se produce el estímulo, produce toda la acoplación, lo que les explicaba anteriormente. Esto lleva todo el estímulo a través de la lámina tipo 1 en el asta dorsal y del asta dorsal va a pasar al tracto espinotalámico contralateral, el cual va a llegar al tálamo esta información. Se va a agrupar, se va a asociar y lo que va a hacer es que va a enviarla a toda la corteza anterior cingulada, a las zonas somatosensoriales, primarias y secundarias y puede llevarla también a lo que es el área cingular y también en la zona de la ínsula.
Bueno, entonces como les decía, los queratinocitos también pueden liberar mediadores que tienen un efecto antipruritítico y estos van a activar receptores que pueden ser cannabinoides o receptores de las quimasas, que son las que son encargadas de destruir todos esos mediadores del prurito. Pero no solo esto, estos queratinocitos también pueden expresar factores de crecimiento, la sustancia P, pueden expresar también receptores opioides o también los receptores principales del prurito, que son los receptores del péptido amiloide. Entre estos se encontraron alrededor de 50, pero los más relevantes son el tipo 1, el 3 y también el receptor de la proteína activada. Bueno, entonces vamos a tener unos mediadores involucrados en el prurito. Dentro de estos tenemos la histamina. La histamina es la que se va a encargar de estimular todos esos receptores H1 de las fibras tipo C. La acetilcolina también va a estimular esas fibras tipo C, pero va a estar involucrada en la dermatitis atópica, al igual que la interleuquina tipo 2. La serotonina puede activar indirectamente todo este mecanismo del prurito por mecanismos bien sea centrales o periféricos, pero induciendo a la liberación indirecta de histamina por los mastocitos. La prostaglandina, como les decía al principio, va a aumentar la función de la histamina, al igual que los opioides, y las proteasas van a activar al receptor de la proteína activada, que también es uno de los receptores principales en todo este proceso del prurito. Y los endovaniloides, que van a inducir a la modulación del prurito y del dolor. También es importante destacar la sustancia P, que es la que va a producir la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. En cuanto a los receptores involucrados en el prurito, tenemos los receptores del péptido amiloide, que les decía que son los principales, al igual que la proteína activada, y tenemos aparte el receptor de la neuroquinina, que también es importante y puede ser estimulado por la sustancia P. Bueno, y en cuanto al rascado, el rascado va a llevar a que se activen unas neuronas beta-aminonizadas. Esas neuronas son de conducción rápida. ¿Y qué sucede? Estas van a llevar a que haya una inhibición generalizada. Esta inhibición va a llevar a que se activen todos los mecanismos que son inhibitorios en la sustancia gris de la capa superior. Entonces lo que sucede es que el prurito va a causar una coactivación de algunas áreas motoras. Entonces por eso se cree que hay una conexión entre el prurito y el rascado. Generalmente, como les decía al principio, las fibras tipo C, estas pueden tener una similitud con las fibras del dolor, pero funcionalmente son diferentes. Entonces, a diferencia de la sensación del dolor que evade la respuesta motora, el prurito evoca esa respuesta motora de rascado. Entonces, en lesiones primarias por el rascado, pues se producen nuevas lesiones. Esas nuevas lesiones van a llevar a que haya más secreción de neuropéptidos y esos neuropéptidos van a llevar a que haya un rascado más crónico y así se retroalimenta ese círculo vicioso entre el prurito y el rascado. Bueno, entonces ya en cuanto a la clasificación, vamos a presentar una clasificación clínica y una clasificación etiológica. En cuanto a la clasificación clínica, el Foro Internacional para el Estudio del Prurito propuso una clasificación con el fin de unificar todos los términos y facilitar el proceso del enfoque diagnóstico en un paciente que tenga un posible prurito crónico. Entonces tenemos tres grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. El grupo 1 se clasifican los pacientes el prurito de piel inflamada, que generalmente se caracteriza por ser de una enfermedad cutánea inflamatoria, infecciosa o autoinmune. El grupo 2 en un prurito de piel sana. En estos pues se caracteriza porque la piel no presenta lesiones cutáneas y puede ser bien sea causas sistémicas, psiquiátricas o neurológicas. Y en el grupo 3 se caracteriza porque ya destacamos a los pacientes con prurito con lesiones secundarias por rascado. Entonces estas lesiones pueden ser la liquefacción, que sabemos que es el engrosamiento de la epidermis, o pápulas, nódulos o costras secundarias al rascado. Y esto se puede presentar en enfermedades que pueden ser de origen dermatológico o de origen bien sea sistémico. En cuanto a la clasificación ya etiológica, vamos a tener que está dividida en 6 categorías. Entonces la primera es la dermatológica o de origen dermatológico,
que este principalmente se va a originar en la piel, como su nombre lo indica, bien sea por una piel seca o por alguna alteración cutánea específica, como tenemos la urticaria, la dermatitis atópica, la escabiosis, el pemphigo ampolloso, entre otros. Tenemos la segunda clasificación, que es la sistémica. Este prurito puede ser generado bien sea por enfermedades multifactoriales, metabólicas o por medicamentos. Un ejemplo claro, como les decía al principio en la epidemiología, el embarazo. En cuanto al prurito, la tercera categoría, neurológico, es generalmente asociada con enfermedades del sistema nervioso, bien sea central o periférico. Y en esta podemos tener la infección por el virus del herpes zóster, o una muy poco común, que es el prurito braquiorradial, que es aquel prurito que se produce en la cara lateral del brazo. Entonces, también en la cuarta clasificación tenemos el psicógeno o el psicosomático, que es generado por enfermedades psiquiátricas o psicosomáticas, como puede ser la esquizofrenia, una fatiga, una depresión o desórdenes también que pueden ser afectivos. Dentro de la quinta clasificación tenemos los mixtos. Los mixtos pueden ser por múltiples comorbilidades y entre otros son aquellos en los cuales no hay una etiología bien definida o son de origen desconocido. También dentro de las principales causas del prurito tenemos algunas enfermedades sistémicas y algunos de sus mecanismos que nos pueden llevar a que se produzca un prurito crónico. Entonces, dentro de este tenemos la enfermedad renal, el cual su mecanismo para llevarnos a producir un prurito crónico puede ser porque se incrementen bien sea los iones de calcio y de magnesio, por una microinflamación por uremia, o puede ser por una cirrosis cutánea, o también por el incremento de la histamina. Y eso nos puede llevar a la enfermedad renal crónica. Bueno, el ejemplo de esto es la enfermedad renal crónica. En cuanto a la enfermedad hepática, como les decía al principio, como se puede presentar en las mujeres en embarazo, la colestasis intrahepática, puede ser por una obstrucción mecánica o también puede ser por una alteración metabólica o por inflamación. Y esto pues también puede ser causado, el ejemplo como les decía, en las embarazadas, con una enfermedad hepática que tenga colestasis o no. En cuanto a las enfermedades endocrinas y metabólicas, también puede ser respectivamente por una deficiencia de la vitamina D y de minerales como el zinc. Entonces, ejemplo claro, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo o una deficiencia de hierro también nos puede causar un prurito crónico o un prurito perimenstrual. En cuanto a las enfermedades infecciosas, pues el mecanismo aún no se conoce, pero también puede ser la parasitosis o también puede ser el VIH. En cuanto a las enfermedades hematológicas, tenemos que puede ser también por una secreción de leucopeptidasas o de bradykininas o de histaminas incluso, y puede ser, dentro del ejemplo de estos, tenemos los linfomas, las mielodisplasias o la policitemia vera, que también nos puede causar un prurito crónico. Dentro de las neoplasias, en las neoplasias también tenemos que puede ser por la liberación de productos tóxicos y un ejemplo de esto puede ser el síndrome carcinoide o tumores sólidos de cervix o de próstata. También es importante conocer acerca de los medicamentos que pueden causarnos un prurito crónico. Entonces, dentro de estos tenemos los antihipertensivos, como los diuréticos, los calcioantagonistas, los IECA, los ARA. También tenemos los antiarrítmicos como clase 3, como los amiodarona, o también tenemos los antilipídicos como los fibratos y las estatinas, los antidiabéticos como las bilirrubinas o las sulfonilurias. Y dentro de los antimicrobianos tenemos las tetraxiclinas, la clindamicina lo puede causar, o la claritromicina, o todos los beta-lactámicos. Dentro de los broncodilatadores tenemos los anticoliniánicos como el bromuro de ipatropio, la teofilina, tenemos también el salmeterol. Y dentro de los antiinflamatorios también podemos tener los esteroides, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ácido acetilsalicílico. Y dentro de las hormonas, la testosterona nos puede causar también prurito crónico. También algunos anticonvulsivantes como el fenobarbital, la fenitoína, el ácido valproico. O también antidepresivos como son el haloperidol, el lorazepam, la risperidona, entre otros. Y ya en cuanto al diagnóstico, en el diagnóstico es importante el interrogatorio. Este interrogatorio pues, va a tener como objetivo orientar y clasificar el paciente según una de las clasificaciones clínicas que vimos anteriormente. Entonces, si nosotros clasificamos a un paciente dentro del grupo 1,
tenemos que tener en cuenta que el grupo 1 abarca todo lo que es de origen dermatológico. Estos pacientes, el enfoque va a estar dirigido en la enfermedad cutánea de base, pero si clasificamos un paciente entre el grupo 2 y el 3, el interrogatorio pues debe orientarse a la causa subyacente. Dentro de esto, esas preguntas claves tenemos el tiempo de evolución. Si el prurito tiene menos de 6 semanas, pues la evolución se considera de tipo agudo y pues va a cambiar el enfoque diagnóstico y terapéutico. La localización es importante porque cuando el prurito es localizado se puede sospechar de causas de origen neuropático o psicogénico, como les decía, lo del prurito braquiorradial. En el prurito, que varía de localización, se puede sospechar de neoplasias como son de origen prostático. Otra pregunta importante entre el interrogatorio tenemos las terapias previas. Es importante nosotros conocer o preguntar acerca de los tratamientos previos que ha recibido el paciente, de los medicamentos, porque también el prurito se puede asociar con esto, y para ofrecerle también otras alternativas y pues definir la eficacia de esto. El uso de medicamentos es importante porque ya, como vimos anteriormente, también es necesario interrogar las dosis, el tiempo de uso y pues todos los efectos adversos de este. Bueno, y también es importante los síntomas asociados al prurito. Entonces, si hay pérdida de peso, que es inexplicable, fiebre, malestar, el paciente presenta anemia, pues podemos sospechar neoplasias como causa de este prurito crónico. Entonces, lo más frecuente son los linfomas. También debemos de preguntar acerca de qué familiares están afectados, si en el hogar se ha presentado esto, porque también podemos considerar las causas como la escabiosis o otras infestaciones que hace referencia a todas esas infecciones producidas por parásitos. Y también es muy importante los agravantes, que son los que pueden desencadenar el prurito crónico. Entonces, tenemos el caso de la policitemia vera, un agravante que puede llevar al desencadenamiento del prurito crónico es el contacto con el agua. En la urticaria crónica y la mastocitis cutánea, la fricción y toda la presión pues puede llevar a que se incremente ese prurito crónico. Bueno, en cuanto a la revisión por sistemas, siempre se va a buscar el trastorno causal, la enfermedad que nos está produciendo el prurito, y pues recordemos que el prurito no siempre va a ser localizado o no siempre va a haber una lesión localizada. Entonces debemos descartar patologías como el hipotiroidismo cuando hay piel seca, aumento de peso, el hipertiroidismo cuando hay palpitaciones, cuando hay diaforesis, cuando hay pérdida de peso, aumento del apetito, irritabilidad. Por ejemplo, en una anemia de característica de tipo ferropénica vamos a ver cefalea, que la persona no tenga ánimos, decaimiento, adelgazamiento del cabello. Para descartar un cáncer, pérdida de peso sin razón, cansancio, diaforesis. Un prurito, por ejemplo, de tipo, por ejemplo, una esclerosis múltiple, entonces debemos descartar parestesias, debilidades, pérdidas de movimientos de alguna parte del cuerpo. También el prurito puede ser por una diabetes mellitus, entonces debemos de evaluar los síntomas de la diabetes, que son polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Entonces todo es enfocado a encontrar pues la causa del prurito, que muchas veces es una enfermedad sistémica y no es una lesión cutánea que podamos identificar de forma localizada. En cuanto al examen físico, es lo mismo. Vamos a evaluar a ver qué podemos encontrar para orientarnos hacia una enfermedad. Entonces, en el examen físico, por ejemplo, cuando es una lesión localizada, debemos de evaluar el tipo de lesión, la forma de la lesión, qué tanto mide, la extensión, la distribución de la lesión, si es uniforme, si es homogénea. Todas estas cosas debemos de evaluarlas. Y también podemos buscar, por ejemplo, signos de infección. Entonces, podemos buscar signos de inflamación en ese caso, que son edema,
eritema, rubor, calor, si hay lesiones, si hay costras amarillas. Todas estas cosas las debemos evaluar en el examen físico. También para descartar un cáncer, por ejemplo, debemos de evaluar las adenopatías, presencia de megalias para descartar un cáncer, una colestasis. Y por último, en el examen neurológico, pues evaluar la espasticidad de la persona, si tiene mareos, para terminar descartando un prurito que sea por una esclerosis múltiple. Bueno, en cuanto a interpretación de los hallazgos. Listo. Entonces, por ejemplo, el prurito también se puede ocasionar por tomar algunos medicamentos que me estén generando este efecto adverso. Entonces hay que orientar al paciente para que él identifique si el medicamento, cuando toma el medicamento, se le genera el prurito. Pero muchas veces esto es difícil porque hay personas que toman medicamentos y ese medicamento no les hace efectos adversos, y ya a los meses o al año, bastante tiempo después de tomarlo, es que le genera este efecto adverso. Entonces a veces es difícil de identificar esto. ¿Qué más? Pues ya saber que muchas veces el prurito es por una enfermedad sistémica y no una lesión que se pueda localizar, que se pueda ver. Entonces evaluar esto. Y ya. Bueno, vamos para los estudios complementarios. Entonces, ¿qué estudios complementarios puedo hacer? Pues lo primero es que la mayoría de trastornos dermatológicos y que incluyen prurito se pueden diagnosticar de forma clínica. La mayoría, ese es el diagnóstico, y no necesitamos hacer estudios complementarios. Pero pues el prurito muchas veces es por enfermedades sistémicas, entonces tenemos una lista de paraclínicos que podemos hacer según tengamos pues la sospecha de que nos esté produciendo el prurito. Entonces hay algunas pruebas que se pueden hacer cuando hay lesiones que se localizan, que pueden ser punciones, pueden ser parches o se pueden hacer biopsias. Pero cuando es una enfermedad sistémica la que lo producen y tenemos una sospecha, entonces podemos hacer, por ejemplo, un hemograma, y en el hemograma vamos a evaluar pues que no haya una infección según la serie blanca. Vamos a evaluar una posible anemia teniendo en cuenta los glóbulos rojos. Vamos a evaluar, por ejemplo, la creatinina para evaluar la función renal, que no haya una insuficiencia renal, la glicemia en ayunas para descartar una diabetes, pruebas de función hepática para descartar una colestasis, también bilirrubina, pruebas de la función tiroidea, que recordemos que el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, eso también me lo genera, cómo están los niveles de hierro y ferritina, junto con el hemograma para descartar una anemia ferropénica. Y pues básicamente estos son los estudios que podemos hacer para orientarnos a la causa del prurito. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener unas medidas generales. Entonces, estas medidas pues tienen evidencia de que mejora la sintomatología. Entonces debemos evitar, por ejemplo, realizar cosas que generen resequedad de la piel, por ejemplo bañarse frecuentemente, usar sustancias con alto contenido de alcohol, ingreso a saunas, por ejemplo. También el consumo de alimentos que sean picantes, que estén muy calientes o que tengan un porcentaje alto de alcohol. También bebidas alcohólicas. Otra cosa es que si se identifica que es por un alergeno, evitar el contacto con evitar el contacto con sustancias que sean irritativas como jabones, perfumes. ¿Qué más? Usar ropa que sea permeable, que permita una correcta paso de aire. También
aplicar cremas que sean hidratantes después del baño o después de hacer algo que genere resequedad, y también recomiendan el manejo del estrés. Bueno, en el tratamiento tópico vamos a utilizar varias sustancias y casi siempre es cuando tenemos una lesión localizada. Entonces vamos a usar, por ejemplo, la capsaicina. La capsaicina es una sustancia que activa los receptores TRPV1, que son receptores de los queratinocitos y de la parte sensorial de la piel. Entonces, esto lo que hace es que disminuye una liberación de neuropéptidos, que son los que me generan el prurito. Este sirve para prurito de origen neuropático. También tenemos los anestésicos locales. Los anestésicos locales pueden ser, por ejemplo, la lidocaína, la benzocaína, la pramoxina, y pues me sirven para el prurito. ¿Qué más? A ver, los esteroides tópicos también se usan, pero los esteroides tópicos se usan cuando hay una dermatosis inflamatoria. Si no hay dermatosis inflamatoria, no son de utilidad. Inhibidores de la calcineurina también son fármacos que sirven. Algunos son el tracolimus y el primecrolimus. También se utilizan los agonistas del receptor cannabinoide. Agonistas del receptor cannabinoide y el óxido de zinc y el mentol. Entonces estos son, por ejemplo, este último es para el tratamiento del prurito crónico, el óxido de zinc y el mentol. Y estos son más que todo para el prurito que pueda ser localizado, que tenga una lesión localizada. Bueno, en el tratamiento sistémico podemos usar los antihistamínicos, que son de utilidad para pacientes para un prurito de origen de urticaria. Los glucocorticoides también son de utilidad. La pregabalina, la gabapentina, la ciclosporina A, los antidepresivos, también el aprepitan, la satioprina y la fototerapia. La satioprina es para prurito de difícil tratamiento. La gabapentina y la pregabalina son para pruritos de origen neuropático, por ejemplo un prurito posherpético es de utilidad. Y la fototerapia, que es el último tratamiento, es importante que esta es una terapia que es basada en luz ultravioleta y es para pruritos crónicos. Lo importante de esto es que vaya acompañada de un tratamiento tópico o sistémico.